Siento, bueno, qué bendición estar en esta noche reunidos. Hoy el tiempo ha avanzado un poco más, así que tenemos que ir al grano. No podemos dar vueltas. Vamos a hablar sobre una de las maneras en las cuales podemos enterrar el pasado de una forma exitosa. Saben que a veces hay cosas que cargan nuestras vidas. Necesitamos cada día estar en paz con Dios. Las últimas palabras son extremadamente importantes. Alguien me contaba ayer que su mamá reunió a todos los hijos y les dijo: vea fulanito tal cosa, vea fulana, no se le olvide, vea fulano, acuérdese, vea fulano, yo ya siento como que me voy. Y los reunió a todos, les dio las últimas palabras. Y no se les olvide que allá nos vemos en el cielo. Ojo pues, no van a hacer planes de estar allá conmigo. Y entonces se regresó. Y después vinieron las noticias que había fallecido, rapidito. Y todos quedaron acordándose: ay, mamá vino para darnos las últimas palabras y tenemos que hacer caso porque son muy importantes. A veces uno sale de casa, de viaje, y uno deja recomendaciones en la casa, y a última hora se acuerda uno de las últimas y por ahí: oye, acuérdese de tal cosa. No le olvide, no se le olvide. Las últimas palabras son importantes. Y saben que cuando Cristo fue a ascender al cielo también declaró algo muy importante que hemos venido observando a lo largo de la semana, y lo primero es la preparación para recibir el Espíritu Santo, para estar capacitados para la predicación del Evangelio. Pero algo muy importante que le dijo Jesús a sus discípulos fue: toda autoridad me ha sido dada. No lo está hablando alguien que no tiene autoridad. Mismo Jesús le dijo: he recibido toda la autoridad, tanto en el cielo. Eso está allá en Mateo capítulo 28. Usted lo puede leer. Versículos 18, 19 y 20. Toda autoridad me ha sido dada, tanto en el cielo como aquí en la tierra. ¿Creen ustedes que Cristo tiene la autoridad para hablarnos o no? Claro que la tiene. Y entonces dice: vayan, no se queden aquí. Vayan y hagan discípulos por toda parte y por todas las naciones. Es decir, la obra a la cual el Señor nos ha llamado a nosotros es a una obra de hacer discípulos. Lógicamente, para nosotros poder ir a hacer a otros discípulos, tenemos que primero ser discípulos, ¿cierto que sí? Tenemos que ser discípulos. ¿Cómo vamos a ir a cumplir una tarea, a llamar, a amonestar, a invitar a otros a hacer un cambio en sus vidas si eso primero no ha sucedido con nosotros? Así que primero, el primer paso es ser discípulos. Y cuando venimos a ser discípulos, ahora sí, el Señor nos da su mandato con toda autoridad: vayan y hagan discípulos. Y la manera de ser discípulos que dejó el Señor Jesucristo es muy clara: bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿De qué manera una persona comienza una etapa de ser discípulo delante del Señor? A través del bautismo, bautizándolos. Ayer salieron un grupo muy bonito de personas aquí anoche, y estamos muy gozosos porque algunos de ellos ya tienen claro cuándo es el día de su bautismo y otros se están preparando. Y por eso hoy tenemos que hablar de esto, del bautismo, para que quede claro el asunto. Ya la mayoría puede tenerlo claro, pero tal vez alguno todavía tenga algo ahí por ajustar en su mente, bautizándolos y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Es decir, la enseñanza es la enseñanza de Jesús, y el Señor dio una promesa bien interesante: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, esas últimas palabras de Jesús son demasiado importantes. Podríamos entonces concluir al responder la pregunta: ¿será necesario el bautismo? Claro que es necesario el bautismo. Hay textos clásicos y uno de ellos es el de Marcos. Siempre nos repiten el texto de Marcos. ¿Saben ustedes dónde está? En el capítulo ¿qué? 16.
¿Y cuál es el versículo? 16, facilito. Usted cuando vaya a dar el estudio, apréndase. Marcos, capítulo ¿qué? 16. ¿Y cuál es el versículo? El mismo. El que creyere y fuere bautizado, ese será ¿qué? Salvo. ¿Hay excepciones? ¿Creen ustedes que hay excepciones que alguien se puede salvar sin ser bautizado? ¿Hay excepciones o no hay excepciones? En la misma Biblia hemos encontrado excepciones, casos especiales. El hombre que estaba colgando de la cruz y murió y no se había bautizado, pero creyó en ese instante y el Señor le prometió que lo iba a salvar y lo iba a llevar al cielo. Ahora, no vayan a creer que ese mismo día, porque ahí hay una mala interpretación del texto. Simplemente el Señor le dijo: hoy te aseguro que vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Pues cuando viniese a resucitarlo para llevarlo. Así que hay algo muy claro, sí hay excepciones, pero curiosamente hay personas que utilizan las excepciones que Dios podría hacer en la vida de otras personas como una excusa para sí mismos y dicen: no, es que el Señor me puede llevar a mí al cielo sin bautizarme. ¿Cómo llegó el ladrón en la cruz? ¿Cómo fulanito de tal yo me di cuenta que murió en el último instante de su vida, se arrepintió de todo corazón? ¿Y usted cree que el Señor no lo va a llevar? Y yo le digo: pues yo creo que sí lo va a llevar si se arrepintió de todo corazón. Menos mal le dio la oportunidad. Pero ¿está usted seguro que va a tener esa oportunidad a lo último de su vida para arrepentirse de todo lo que no hizo, incluso de no haberse bautizado en el momento indicado, y que el Señor le va a salvar? Nosotros eso no lo sabemos. Y saben, estamos cometiendo un serio error. Estamos desafiando la fe. Y a veces nos pueden salir las cosas como no esperamos que nos salgan. Porque el que creyere y fuere bautizado será que salvo. Es decir, que algo que está estrictamente ligado a la salvación es el bautismo. Y nosotros no podemos jugar con nuestra salvación. No podemos jugar con nuestra salvación. Y a veces vacilar con el tema del bautismo es jugar con nuestra salvación. Vacilar con el tema del bautismo es jugar con nuestra salvación. El bautismo es algo muy importante. La Biblia lo menciona por lo menos 80 veces. Por lo menos 80 veces en todo el Nuevo Testamento. Es un compromiso con Cristo. Es una manifestación externa de que somos de Él, de que pasamos a pertenecerle a Él. Ahorita en el comienzo, en la introducción, el hermano Fernando lo decía, haciendo alusión: el que creyere, él hace alusión a Juan 3, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, no puede ver ¿qué? El reino de los cielos. Es necesario nacer ¿de qué? De nuevo. Y ese nacimiento de nuevo implica eso. Esa experiencia, nacer en el agua a través del símbolo del bautismo. Ahora lo vamos a explicar en un ratico. Y nacer en el Espíritu, como lo dice allí en la palabra, recibimos el sello del Espíritu Santo, que ya lo vimos también en esta semana, el día que hablamos del sellamiento. Pero algunas personas, esa historia es la historia de Nicodemo. Usted la ha leído, no la vamos a leer en detalle, está ya en Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Y es muy interesante porque Nicodemo recibe esas palabras de Jesús. Nicodemo era un fariseo, un estudioso de la palabra, sabía muy bien lo que decía la Escritura, había pasado toda su vida aprendiendo para poder ser un maestro, para enseñar al pueblo. Y él viene delante de Jesús y Jesús le dice: tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo dice: ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Puedo entrar siendo viejo en el vientre de mi madre otra vez sin nacer? No entiendo. ¿Ustedes creen que Nicodemo entendía o no entendía? ¿Saben que la palabra griega para nacer de nuevo es anothen y significa nacer de arriba? Nacer de arriba. Y el nacimiento del bebé es nacer de abajo. Hay una diferencia entre el nacimiento físico y el nacimiento espiritual en griego. Trayéndolo al español, nacer de la mamá es nacer ¿de dónde? De abajo. Y nacer en el bautismo, ¿y nacer de dónde? De arriba. ¿Será que Nicodemo no le entendió a Jesús cuando Jesús le dice: es necesario que nazcas de arriba? Anothem. Y Nicodemo, Jesús le dice: es necesario que nazcas de arriba espiritualmente. Y Nicodemo dice: ¿cómo? ¿Tengo que volver a nacer de abajo?
son dos cosas bien diferentes. ¿Qué estaba haciendo Nicodemo? Estaba jugando con su salvación. Y hay muchos que están jugando con su salvación. Explícame eso, y Jesús le vuelve a explicar. Jesús le vuelve a explicar el asunto del bautismo. Y después de que le vuelve a explicar de una manera muy detallada, Nicodemo vuelve a responder: oye, no entiendo. ¿Cómo se puede hacer eso? Y tremendo regaño que le tocó, porque Jesús le jaló las orejas ese día a Nicodemo. ¿Saben qué le dijo? Ustedes lo pueden leer en sus casas. Eres tú un maestro de Israel y no sabes lo que te estoy diciendo. Y lo amonestó. ¿Y saben qué hizo Nicodemo? Se fue. Él entendía muy bien lo que Jesús le estaba diciendo. Él entendía muy bien, sino que era muy conchudo. Se hacía el que no entendía. Eso es como el que vienen a decirle algo y ¿yo? El que anda haciendo pues fechorías y vienen a decirle: oye, ¿usted por qué anda en eso? ¿Yo? No, ¿es yo? Oye, haciéndose el loco, haciéndose el loco. Cada persona está en todo su derecho, pero con la salvación no se juega. Con la salvación no se puede jugar. Cuando venimos a Jesús existe un deseo de testificar públicamente que nos hemos comprometido con Él, y ese testimonio público es el bautismo. Al igual que un hombre con una mujer cuando están enamorados, cuando se quieren casar, normalmente, porque también hay excepciones, pero normalmente la pareja se quiere casar y tener sus invitados y repartir las tarjeticas y compartir el gozo, hacer una manifestación pública de ese compromiso que van a hacer. Y por eso el bautismo es una manifestación pública. Cuando la persona viene y se compromete con el Señor. Miren, hay un texto bien interesante que algunos utilizan como excusa también. Estamos hablando de excusas. Y es el de Efesios capítulo 4, versículo 5. Efesios 4, 5, donde hay una frasecita con 3 compuestos y dice un Señor. La Biblia habla de ¿qué? De un Señor. La Biblia habla de una ¿qué? Fe y un bautismo. Un Señor, una fe y un bautismo. Y no falta el que le sale a uno con la excusa. Es decir, se hacen los locos. Ahí dice un bautismo. La otra vez un señor ya abuelo me decía eso, un bautismo, y yo ya me bauticé. Y yo le dije, ¿sí? ¿Y cuándo se bautizó usted? Cuando era bebé. Cuando era bebé. ¿Y como cuántos años tenía? No, yo ni siquiera tenía un año, pero ahí la Biblia dice un bautismo. Y ya yo me bauticé, yo ya no me bautizo más. Ah, bueno, pero es que cuando nosotros vamos a estudiar en el griego, esta frase, un Señor, una fe y un bautismo, saben que es un indicador que no nos está hablando de cantidades de bautismos. Porque incluso nosotros tenemos los textos, los argumentos bíblicos donde hay personas que se bautizaron 2 veces. A pesar de que ambas veces se bautizaron por inmersión, que lo vamos a hablar ahorita, que es el bautismo bíblico, el bautismo de Jesús sumergidos. ¿Y por qué estamos seguros que las 2 veces se bautizaron por inmersión? Porque es que el bautismo hasta hacía poco se había instituido en el Nuevo Testamento y no existía ninguna otra clase de bautismo en ese tiempo. Y fueron bautizados 2 veces. ¿Por qué? Porque Pablo les pregunta, ¿ustedes fueron bautizados en agua o en espíritu? Bueno, y nadie nos ha hablado de eso del espíritu. Ah, bueno, entonces es necesario bautizarse de nuevo porque el bautismo debe ser en agua y en espíritu, fuego que venga sobre usted, representando el Espíritu de Dios. Así que se volvieron a bautizar, se rebautizaron. Cuando dice Efesios un Señor, una fe y un bautismo, se está refiriendo a la clase de bautismo bíblico. Es decir, si la persona ya se bautizó con el bautismo bíblico, ¿cuál es el bautismo bíblico? Por inmersión. Y vamos a ver algunos textos, ya no hay problema, pero si su bautismo es otro, ¿cuántas clases de bautismo hay? Uno es el bautismo verdadero, pero hay varias.
Hay varias clases de bautismo populares por ahí. Las dos que más conocemos son el bautismo por inmersión, es el bautismo bíblico sumergidos. La otra muy popular es el bautismo por aspersión, que es con un poquito de agua en la cabeza a adultos, pero de manera especial a los infantes. ¿Qué otra conoce usted? ¿Ha escuchado usted hablar del bautismo por imposición de manos? Bautismo por imposición de manos. Le ponen las manos en la cabeza y vamos por fe y en este momento, y en oración y ya, eres bautizado por el Espíritu Santo. ¿Ese bautismo será bíblico? ¿Qué otra conoce? Hay una que la otra vez me di cuenta, en Estados Unidos la estaban practicando. Bautismo telefónico. Cuando una persona por alguna circunstancia no tenía tiempo de viajar a que le impusieran las manos sobre su cabeza y se sentía que necesitaba ya bautizarse, entonces llamaba al pastor: pastor, estoy preparado, no puedo esperar, bautíceme. Y entonces el pastor por fe cierra los ojos allá donde tú estás y empezaba a orar al otro lado del teléfono, no importa cuánta distancia hubiese entre los dos, y por fe eres bautizado en este momento, bautismo telefónico. ¿Eso es bíblico? ¿Qué otro conoce usted? ¿Ha escuchado hablar del bautismo por los muertos? A veces alguno se murió y la familia quedó preocupada. Ay, él como que no estaba listo y se estaba portando muy mal. Yo creo que se va a perder. Hay que darle la paz, la libertad espiritual. Entonces, ¿quién se va a bautizar por él? ¿Quién se va a bautizar por él? Y alguno que se siente preparado dice: yo, y va y se bautiza en nombre del que ya se murió. ¿Eso es bíblico? La Biblia dice un Señor, una fe y un ¿qué? Y un bautismo. El bautismo bíblico, que es el bautismo que nos enseñó Jesús, el que predicó Juan el Bautista. Dice el libro de Mateo capítulo 3, desde el versículo 13 en adelante, Mateo 3:13 en adelante. Entonces Jesús vino a Galilea, al Jordán, donde estaban Juan, para ser bautizado por él, Juan el Bautista. Pero Juan se le oponía diciéndole: Señor, yo necesito ser bautizado por ti y tú acudes a mí. Verso 15, Jesús entonces le respondió: permítemelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan lo entendió y se lo permitió. Verso 16, y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él, y se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús subió de las aguas. En estos días que estábamos estudiando lo del bautismo, hablábamos la palabra griega para bautismo, baptizo, que es una palabra muy interesante. El significado de esa palabra no es, o sea, la transliteración de la palabra no debería ser bautismo, sino que bautismo es como la palabra más común en español para nosotros para comprender el acto de bautizar. Pero baptizo en griego, el significado, la transliteración al castellano, al español de baptizo es sumergir. Es decir, que si nosotros fuésemos a leer como dice en el griego, dice: y después de que Jesús fue ¿qué? Sumergido, no diría bautizado. Después de que Jesús fue baptizomai, después de que Jesús fue sumergido, subió luego del agua. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Sí, porque para poder subir tuvo que haber ¿qué? Descendido primero, sumergido dentro del agua. Así que eso es muy claro. La enseñanza del bautismo es muy clara. El método para bautizar es sumergidos, por inmersión. Esa fue la manera en que Jesús se bautizó en el Jordán. Ahora hay otra excusa. Hoy estamos hablando de excusas. Hay otra excusa por ahí que yo he escuchado. ¿Saben cuál es la otra excusa? No, es que a mí me faltan tantas cosas para llegar a un estado de perfección. Yo necesito primero dejar todo, ser perfecto, sin equivocarme, nada, y ahora sí me bautizo. Hasta que yo no deje todo eso y me haga perfecto, no me bautizo. ¿Cree usted que el bautismo de esa persona va a llegar algún día? Jamás. ¿Y saben por qué? Porque es que la perfección no es un requisito para ser bautizados.
El bautismo no es un símbolo de perfección, sino un símbolo de compromiso con Cristo. Si nosotros pudiésemos llegar a ser perfectos por nuestra propia cuenta, no necesitaríamos de Cristo como Salvador y tampoco necesitaríamos del bautismo como mecanismo de testimonio público. Cuando nosotros vamos al bautisterio, vamos con todas nuestras imperfecciones, nos entregamos como estamos, pero con un deseo de no seguir viviendo esas cosas. Eso sí tiene que quedar claro, porque usted no puede decir: yo vengo con todas mis perversidades, pero voy a seguir en las mismas. No. El deseo de que el Señor nos ayude y nos dé victoria. ¿Usted cree que Cristo le puede dar victoria o no le puede dar victoria? Claro que sí. Tenemos que venir con arrepentimiento de corazón. Por eso bautizarse significa estar entregado, que hemos aceptado a Cristo, que aceptamos lo que la Biblia nos enseña, que queremos seguir a Dios, que queremos unirnos al pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que es algo muy claro. Y una vez que somos bautizados, el Señor nos sella con su Santo Espíritu que desciende sobre nosotros, así como descendió sobre Cristo cuando fue bautizado en el río Jordán. Y en ese momento, qué lindo por la fe escuchar esas palabras maravillosas: Hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Hija amada, en quien tengo complacencia. Y el Espíritu Santo nos ayuda en los momentos de tentación, nos permite superar el pecado y nos permite ganar la victoria sobre el enemigo. Entonces preguntémonos: ¿estamos realmente bautizados? Ya sabemos lo que enseña la Biblia, que el bautismo siempre ha sido por inmersión en un bautisterio, en un lago, en un río, donde haya suficiente agua, de esa forma. Saben que si ustedes viajan allá a las iglesias más antiguas, porque hay iglesias del tiempo de Pablo todavía que existen, allá en el territorio donde Pablo fundó tantas iglesias, y si alguno tuviese la oportunidad, los que han ido se han dado cuenta de viajar a esas iglesias antiguas, han entrado iglesias que son reliquias y saben que han encontrado unas piletas profundas, unas piscinas profundas. Y dicen: ya no se usan. ¿Y esto para qué es? Esos eran los bautisterios antiguos, una piscina profundas. También iban a los ríos, pero a veces los ríos quedan lejos y están bien sucios hoy día. Y a veces peligrosos. Entonces nos bautizamos en un lugar donde haya suficiente agua. ¿Qué entonces de eso del bautismo infantil? ¿Será que el bautismo infantil pertenece a las Escrituras o no? De ninguna manera. ¿Cuándo comenzó a practicarse el bautismo infantil? Es decir, de los bebés. Aquí les tengo el dato. La costumbre viene desde el año 1311 después de Cristo. 1311 después de Cristo. Se reunieron la iglesia de ese tiempo, la iglesia universal en ese tiempo. Ustedes saben a quién me refiero, ¿cierto que sí? En el año 1311, en un concilio. Ese concilio es conocido como el Concilio de Ravenna. Usted lo puede buscar por internet, lo puede buscar en las enciclopedias, aún en las enciclopedias católicas está. Concilio de Ravenna, 1311 después de Cristo. Según la doctrina no bíblica, por cierto, porque no es una doctrina bíblica. ¿Cómo se llaman las doctrinas que no son bíblicas? Dogmas. El bautismo infantil es un dogma. La iglesia adventista no predica dogmas. Predicamos doctrinas fundamentadas ¿en qué? En la palabra de Dios. ¿Qué es un dogma? Es una enseñanza religiosa. Porque es una enseñanza religiosa. ¿Por qué religiosa? Porque la enseña una religión, una iglesia. Es una enseñanza religiosa que no tiene fundamento bíblico, pero que se practica y es ampliamente aceptada por esa confesión religiosa. Es un dogma. ¿Pero qué dice la Biblia? Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. A la ley es lo que diga la ley, la palabra de Dios. ¿El testimonio de quién? De los profetas que han escrito la palabra. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme aparezca ahí en la ley o en el testimonio de los profetas, entonces es porque no les ha ¿qué? Amanecido. ¿Y qué significa que no les ha amanecido? Porque están en tinieblas, en oscuridad, y la oscuridad representa lo contrario a la luz de Cristo y del conocimiento de la verdad de nuestras vidas.
En el año 1311, en el Concilio de Ravenna, ellos decidieron establecer el bautismo por aspersión de bebés con una idea. La idea era expiar el pecado heredado de Adán en toda la humanidad. Ahora, nosotros sí tenemos que ser conscientes de algo, que el ser humano desde el mismo momento en que nace ¿en qué? En pecado. Un pecado que ha sido heredado. Pero curiosamente, preguntémonos nosotros un poquitico sobre esto. ¿Será que Dios condenaría, un Dios de amor, al infierno a los bebés inocentes que ni siquiera han pecado voluntariamente por solamente su naturaleza pecaminosa? Y el asunto no termina allí, porque habla del pecado heredado. Es decir, el concepto va un poco más profundo, y es que ese niño carga con un pecado heredado, el pecado de sus padres, y tiene que ser bautizado para que sea expiado el pecado que ha heredado de sus padres, y de sus padres a sus padres, a sus padres, a sus padres, desde Adán. Y si no se bautiza, ese niño se muere. Si se muere, se pierde. Si no se bautiza y ese niño se muere, se pierde. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Será que los niños serán castigados por los pecados de sus padres o de sus antepasados? Miren lo que dice la Biblia. Leamos dos textos nomás. Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Deuteronomio 24, 16. Dice allí claramente: los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su ¿qué? Pecado. Ahora, ¿el niño bebecito ha cometido pecado? No. ¿Tiene naturaleza pecaminosa? Sí. ¿Pero ha cometido pecado? No, porque ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Ya cuando el niño entra en una conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, a partir de ese momento sus pecados le empiezan a ser contados. Cuando ya él llega a una cierta edad donde sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero un bebé que nada sabe, que tiene naturaleza pecaminosa, sí, pero no tiene pecado. Y hay otro texto más, Ezequiel capítulo 18, versículo 20. Y este está más clarito todavía. Ezequiel capítulo 18, versículo 20. ¿Qué dice Ezequiel capítulo 18, versículo 20? El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. ¿Lo dice clarito? No. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. ¿Ha pecado el bebé que acaba de nacer? ¿Ha pecado el bebé que acaba de nacer? No. ¿Tiene naturaleza pecaminosa? Sí. Y por eso es culpable. ¿Pero ha pecado? No, porque no es consciente de lo que es bueno y de lo que es malo del pecado. Y sigue diciendo Ezequiel 18:20 lo mismo: el hijo no llevará el pecado de su padre, ni el padre llevará el pecado de su hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío también será sobre él. Es decir, cada uno va a pagar conforme haga. El que hizo lo bueno, empezando por aceptar en su vida a Cristo Jesús y bautizarse, el Señor le ayuda y le va a dar su recompensa. Y el que no lo hizo lo malo, ay, que se prepare. Así que muchas cosas han cambiado a lo largo de los siglos. Muchas cosas han cambiado. Dentro de esas cosas, el bautismo. Porque el bautismo original era otro al que muchas personas profesan, que es el de aspersión. Muchas cosas han cambiado con el paso de los siglos, pero la Escritura permanece para siempre. La Escritura no ha cambiado, mis amigos. La Escritura sigue siendo la misma. Algunos se preguntarán: ¿y por qué entonces nos han enseñado esta otra clase de bautismo? ¿Por qué nos han enseñado mentiras? ¿Por qué nos han enseñado dogmas? Que son enseñanzas religiosas que no tienen fundamento bíblico y nos han tenido engañados por tanto tiempo. Gracias a Dios tenemos la palabra, y a través de la palabra el Señor nos enseña cuál es el camino correcto. ¿Por qué ha pasado eso? Porque el enemigo quiere cegar nuestros ojos y nuestras mentes para comprender la realidad tal cual la ha dejado el Señor para nosotros en las Escrituras.
El bautismo simboliza tres grandes cosas. Vamos juntos a ver cuáles son estas tres grandes cosas que simboliza el bautismo. Libro de Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, versículos 3 en adelante. Miren qué interesante, qué debe pasar en el corazón, en la mente de la persona antes del bautismo. La Biblia es muy clara al respecto. El bautismo está simbolizando tres cosas: la muerte a un antiguo estilo de vida pecaminoso. Así como Cristo murió en la cruz del Calvario, todos hemos de morir espiritualmente a un antiguo estilo de vida. Número 2, enterrar los pecados. ¿A dónde se entierran los pecados? En la tumba líquida, de manera simbólica, por la fe. Y somos levantados nuevamente, resucitamos espiritualmente para caminar rumbo a una nueva vida, así como Cristo se levantó triunfalmente de la tumba a través de la resurrección. Dice el capítulo 6, versículo 3 al 7 de Romanos: ¿no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en su muerte. Es un símbolo bien lindo. Dice, cuando nos bautizamos, estamos compartiendo la muerte de Cristo Jesús y la sepultura espiritualmente, para que así como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida, que dice allí, nueva. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y sigue diciendo, así como nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos en su resurrección. El Señor nos quiere librar de los pecados y enterrar esos pecados y olvidarse por completo de ello. Por eso cuando te bautizas, simbólicamente estás muriendo, espiritualmente estás muriendo, estás abandonando todo tu pasado, todo lo que no sirve. El enemigo quiere que nosotros cambiemos la idea. Quiere sembrar en nosotros el esfuerzo propio y la autosuficiencia, que las cosas las podemos lograr por nosotros mismos, pero el Señor dice, de ninguna manera, ven a mí a través del bautismo y yo me encargaré de todos tus pecados. Tú no tienes que preocuparte por eso, porque no necesitamos ser perfectos para poder venir a entregar nuestras vidas a Jesús. El Señor nos recibe tal cual estamos así ahora. ¿Saben que escuchaba yo la otra vez a un pastor predicar en un coliseo adventista? Y él nos contó la historia de unos misioneros que fueron a predicar el evangelio a unas tribus por allá, de indios americanos, y les dejaron unas Biblias traducidas en su idioma, y ellos empezaron a estudiar la Biblia y comprendieron el tema del bautismo por inmersión, y anhelaban que alguien viniera a bautizarlos. ¿Cuándo volverán los misioneros para que nos bauticen? Cuando apareció por allá un sacerdote misionero, y el sacerdote les predicó y les dijo que los iba a bautizar, y ellos estaban felices. Nos contaba el pastor la historia, felices por el bautismo, y vinieron ese día para su bautismo. Y entonces allí estaba el cáliz con el agua para asperjar a la tribu para ser bautizada. Así que ellos preguntaron, ¿y cómo vamos a caber ahí dentro de esa copa? Está muy pequeña para ser sumergidos completamente allí. No, no hay problema. Con un poquito de agua es suficiente. Así que ellos preguntaron, ¿entonces este libro es una mentira? Déjenos el libro que usted tiene. Pensaban que era otro diferente, para darnos cuenta de la realidad. Pero resulta que era el mismo libro. Se les alargó la espera, porque ellos no aceptaron ese día ser bautizados de esa manera contraria a lo que dice el libro de Dios. Y nosotros tenemos que estar bien claros en eso. Entonces, ¿qué necesitamos para ser bautizados? Solamente 3 cositas necesitamos para ser bautizados. ¿Les gustaría saber cuáles son esas 3 cositas? Número 1, arrepentirnos. Miren lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2. Es bien interesante porque en el libro de Hechos, capítulo 2, yo ya les hablé de eso en estas noches. Pedro predicó un sermón
Ese sermón no tenía mucha teología, pero lo que sí tenía era poder, porque el poder del Espíritu Santo estaba sobre Pedro y llenó los corazones y las mentes, y las personas se sintieron compungidas, se sintieron llamadas, comprendieron la verdad. Les había predicado de Cristo, de su muerte en la cruz del Calvario, de la sangre que derramó por cada uno de nosotros, de cómo se entregó, cómo fue a preparar una morada para nosotros, y ahora nos estaba invitando a formar parte de la iglesia cristiana, la iglesia que guarda los mandamientos de Dios, y hasta nuestros días, así nosotros les invitamos a ustedes a formar parte de este pueblo remanente. Y entonces ellos preguntan, ¿qué tenemos que hacer para unirnos a ese pueblo de Dios? Y lo primero que le dijo ahí en el versículo 37, Hechos capítulo 2, versículo 37, es arrepiéntanse. ¿Qué es lo primero que tenían que hacer ellos? Arrepentirse. ¿Qué es eso de arrepentirse? Es ser conscientes de que de repente, por más buenos que hayamos vivido, por más buenos que hayamos sido, hay cositas que tenemos que decir, uy, Señor, yo no estaba haciendo las cosas como tú lo mandas en tu palabra, entonces me arrepiento. Pero el arrepentimiento implica un deseo de cambiar y una disposición a entregarnos. Hay un segundo paso para poder bautizarnos. Bueno, él le dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. Arrepiéntense y ¿qué? Y bautícese. Pero hay otro texto más adelante que nos habla también del bautismo, capítulo 8 del libro de Hechos. Hechos capítulo 8, versículo 36 al 38. ¿Cuánto conocimiento necesita tener una persona para ser bautizado? El conocimiento necesario. ¿Y cuál es ese conocimiento necesario? Algunas cosas básicas. Pero alguien me dijo en estos días, no, es que yo necesito saberme este Apocalipsis al derecho y al revés, a poder bautizarme. Yo le dije, oye, ni siquiera yo, que me encanta el Apocalipsis, me lo he podido aprender al derecho y al revés. Como que está lejos tu bautismo, estás lejos del reino. ¿Y estás estudiando bien juicioso? ¿Cuántas horas diarias estudia el Apocalipsis? No, por ahí cada semana estudia una leccioncita. No, así sí que no lo va a lograr. Así sí que no lo va a lograr. Pero hay que tener un conocimiento básico. ¿Cuánto tiempo una persona sedienta de ese conocimiento? Sedienta. ¿Saben que una vez me salió una persona que quería bautizarse y le dijimos, ¿usted ya tiene el conocimiento? No, nadie me ha enseñado. ¿Cómo vamos a hacer con este cliente? No, oye, bautíceme, yo siento la necesidad de que me bautice, pero necesita saber las cosas claves. Pues entonces enséñemelas. Y nos pusimos una cita el siguiente día y nos sentamos. Dedicamos 5 horas. Una persona estaba bien sedienta verdaderamente. Y todo lo que yo le dije, le tiré, ustedes no se imaginan, le tiré unos tablazos bien tremendos, a ver si lo hacía caer en razón de que esperara más, pero todo se los aguantó. Yo estoy listo. ¿Y qué más hace uno si ya le dio el conocimiento? Y ahí sigue firme en la iglesia, hermanos. Es un gran líder en esta iglesia, porque es que nosotros no conocemos el corazón y los sentimientos de la persona, ¿cierto? Pero sí tenemos que ser conscientes de darle un conocimiento básico. Y miren, ahí en Hechos capítulo 8 nos habla de ese eunuco que fue a adorar, y fue a adorar porque había escuchado, iba leyendo en su carrito al lado por caballos el libro el rollo de Isaías. Y el Señor le dice a Felipe, vaya, acércate. Y Felipe se acerca al carro y lo escucha leyendo y le pregunta, oye, ¿entiendes lo que está leyendo? Saben, ese hombre iba leyendo feliz, pero no entendía nada. Y digo, ¿cómo voy a entender si nadie me ha explicado? Pues si me permite yo te explico. Adelante. Y mientras iban de camino en el viaje, Felipe le explicó todo lo que el libro de Isaías hablaba concerniente al Cristo crucificado, resucitado y todo lo demás que tendría que suceder y a la salvación. ¿Cuánto tiempo duraría ese viaje? ¿Meses? ¿Semanas? ¿Días? ¿Horas? Horas. Y entonces el hombre lo entendió, que era también por inmersión. De pronto se asomó por la ventana y le dijo, oye, ahí está, léelo. En el camino encontraron agua, versículo 36, aquí hay agua.
Dijo el eunuco: ¿qué impide entonces que yo sea bautizado? ¿Y qué le respondió Felipe? Si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. ¿Creía ese hombre de todo corazón o no? Claro. ¿Por qué? Porque se lo habían explicado en algunas horas de ese viaje. Claro que creo. Y entonces mandaron a parar el carro. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y lo bautizó allí en esa agua porque había suficiente agua. Número 2, ¿qué necesitamos? Creer. ¿Cuál es la primera? Arrepentirnos. ¿Cuál es la segunda? Creer. Y número 3, aprender. Aprender implica dos aspectos: la teoría y la práctica. El tercer paso es enseñar, instruir a la persona en la verdad de la Biblia. Y este es otro argumento muy fuerte en contra del bautismo de los bebés. ¿Cómo le enseña a usted a un bebé qué es lo que tiene que hacer? ¿Es posible que se lo enseñe? No. Pero miren, hermanos, cada caso es diferente. Cuando uno se encuentra con una persona que se arrepiente, que cree, y usted le enseña lo que tiene que hacer, hay algunos que dicen: yo estoy dispuesto. Hay otros que vacilan y dicen: uff, no, yo necesito tiempecito para practicar a ver si sí soy capaz. Cada caso es diferente. Pero cuando hay una persona que está arrepentida de todo corazón, que se le ha enseñado lo que tiene que hacer y está dispuesto a hacerlo y cree, ¿qué impide que esa persona sea bautizada? ¿Será que hay algún impedimento? A veces el impedimento somos nosotros. Estamos listos para hacer tropiezos cuando hay almas que cumplen con esos 3 requisitos. Hay otra excusa con la que me he encontrado. Alguien preguntó: bueno, ¿el bautismo tiene que ser en Cristo o en la iglesia? ¿Han escuchado ustedes esa excusa? Porque Cristo es el que me bautiza espiritualmente. Yo no necesito bautizarme para pertenecer a una iglesia, no. Bautíceme, pero yo nada que ver con la iglesia. Ninguna manera. ¿Por qué? Porque el bautismo tiene que ver tanto con Cristo como la iglesia. ¿Qué nos dice Colosenses 1:18? Dice: Cristo es la cabeza del cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Algunas personas dicen que quieren bautizarse solamente en Jesús sin ningún compromiso. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Seguir viviendo de la manera como quieren? ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren cortarle la cabeza al cuerpo. Yo me bautizo en Cristo, pero no en la iglesia, que es el cuerpo, un cuerpo sin cabeza. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. La iglesia, la que guarda los mandamientos de Dios, no es posible el cuerpo sin cabeza y tampoco la cabeza sin cuerpo en el propósito de la salvación de las almas. Pero algunos quieren decapitar el cuerpo. Somos bautizados en Cristo, sí, pero en ese momento del bautismo adquirimos un compromiso también ¿con quién? Con la iglesia. Con la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Así que tú, mi querido amigo, amiga, es la oportunidad de pertenecer a una hermandad, a una comunidad de creyentes que enseñan la verdad tal cual está en la palabra del Señor. Ya hemos tenido la oportunidad de visitar a lo largo de esta semana un buen grupo de personas que lo han comprendido, gloria a Dios por eso. A través de este cuerpo al cual pertenecemos nos nutrimos, nos alimentamos, adoramos cada sábado, aceptamos las verdades distintivas de la iglesia adventista. Este cuerpo al cual nos estamos uniendo, a través del cual nos fortalecemos por medio de Cristo, que es la cabeza, a través de la palabra. Cuando estamos mal nos alentamos los unos a los otros. Es decir, qué gozo ser bautizados y pertenecer a la iglesia de Dios, a la iglesia que espera a Cristo en esta tierra. Gloria a Dios por eso. Estamos listos entonces para dar el paso definitivo y encontrarnos con Cristo. Es el tiempo de aceptar el ser bautizados. Si nunca has sido bautizado por inmersión, es el momento de bajar a las aguas del bautismo. ¿Sabe? Yo no voy a invitar a nadie a pasar esta noche al frente, porque anoche ya pasaron. Pero yo sí quiero lanzarte un desafío bien grande.
Porque así como empecé hablándote hoy, voy a terminar hablándote. Y es que no podemos jugar con nuestra salvación. No juegues con tu salvación. Vacilar de bautizarnos es arriesgar nuestra salvación. Porque si nos llega a pasar algo, habiendo tenido la oportunidad y el conocimiento, ¿será que tendremos excusa delante de Dios? No. Es diferente con el que no conocía y aceptó en ese momento, o por misericordia el Señor le puede dar una oportunidad a una persona en el último instante de su vida. Pero nosotros no sabemos cuándo será el fin de nuestros días y la manera en que hemos de morir. No sabemos cuándo terminará el tiempo de gracia y cuándo el Señor dirá, ya no hay más oportunidad. No podemos seguir jugando con nuestra salvación. Si nunca hemos sido bautizados por inmersión, es el momento de bajar a las aguas bautismales y recibir una nueva vida. Es el momento de que tus pecados sean enterrados completamente y renazcas para gloria eterna. Deja tu pasado atrás, deja tu vida atrás y entrégate hoy mismo a Cristo Jesús. Mañana vamos a tener una ceremonia bautismal en la noche. Yo no te voy a decir si quieres bautizarte mañana pasa adelante, no, porque yo sé que a muchos les da pena pasar adelante, pero lo que sí te quiero invitar es a que ahorita mismo, allá a la salida me diga, pastor, estoy listo y mañana vengo para bautizarme. ¿Por qué esperar más? Algunos quieren el sábado y yo digo, ¿y por qué el sábado? Bueno, mañana en la noche ya es sábado. El día del Señor, qué momento maravilloso. ¿Por qué esperar un amanecer más? Si el Señor nos está invitando a entregar nuestra vida a Dios, ¿cuándo? Hoy. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Cuándo? Hoy es el momento de entregarle nuestro corazón a Jesús. Y si ya te has bautizado por inmersión, pero te has apartado, quizás quieras bautizarte de nuevo. Mire, a veces el rebautismo no se realiza cada vez que pecamos. Porque si el rebautismo se realizara cada vez que pecáramos, tendríamos que bautizarnos cada sábado aquí. ¿Cierto que sí? Pero a veces hemos cometido pecados que nos han separado aún de la iglesia. Nos hemos alejado del Señor. Pero por alguna razón maravillosa estamos aquí. El Señor nos ha abierto las puertas y nos ha llamado nuevamente. Y en ese caso es necesario un nuevo bautismo. Y si ese es tu caso, te estoy invitando para que tomes la decisión de bautizarte mañana mismo, en la noche, siendo ya sábado, para que tus pecados sean limpiados, para que puedas seguir a Cristo sin ninguna clase de tropiezo. El Señor te está diciendo, hijo amado, en ti quiero complacerme. Y por eso es el momento de entregar nuestras vidas a Jesús. Y quiero leer un último texto que lo leamos juntos. Y está en el libro de Hechos. Yo se lo leía a una amiga mía que tengo a partir de esta semana. Y estudiamos 3 horas la Biblia y salí muy feliz de allá. Una amiga que tengo a partir de esta semana. Y se los quiero leer ahora a ustedes. Hechos capítulo 22. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 22, versículos 14 al 16. Miren lo que dice aquí. Es linda la palabra de Dios. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. El Dios de nuestros padres, no de mi papá y mi mamá, diría usted, no. Como dice en la Biblia, Dios de mis padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, te ha escogido. ¿A quién ha escogido Dios? A ti te ha escogido. ¿Y para qué te ha escogido el Señor? ¿Qué dice allí el texto? Para que conozcas su voluntad. Ahora yo te pregunto, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida o no sabes cuál es la voluntad de Dios? Yo creo que la has conocido a lo largo de estos días, a través de las Escrituras, y esta noche ha quedado más claro el pensamiento en tu mente. Tú sabes muy bien qué es lo que Dios quiere que tú hagas, porque el Señor te ha escogido, ya conoces su voluntad. ¿Qué sigue diciendo el texto? Para que veas al justo
y escuches de sus propios labios su palabra. ¿Y de qué manera nosotros vemos quién es el justo? Es Cristo Jesús. ¿De qué manera le podemos ver? A través de la palabra, escuchando la palabra de sus propios labios. Y lo que sigue es maravilloso, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de lo que has visto y de lo que has oído. El Señor nos ha llamado para ser testigos. Si estás dispuesto a ser un testigo de Dios o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Y sigue diciendo el otro texto, que es el 16. ¿Qué estás esperando? Hay otras Biblias que dicen, ¿por qué te detienes? ¿Por qué esperas para tomar esta decisión y bautizarte mañana mismo en la noche, que es sábado? Levántate, dice ahí, y bautízate e invoca su nombre para que todos tus pecados sean perdonados. Ha llegado el momento de entregar nuestras vidas a Jesús definitivamente. No podemos esperar más. Este es el momento de entregar nuestras vidas al Señor. Yo voy a regresar a casa esta noche y voy a orar por ti, para que el Señor te ayude a tomar una decisión en tu vida. Por el momento espero que haya quedado bien claro este asunto del bautismo. ¿Qué más te puedo decir? Muchas cosas más, pero yo creo que todo lo que necesitaba decir, lo dije. A partir de este instante, óyeme bien lo que te voy a decir y vamos a cantar. A partir de este instante, hoy, después de todo lo que hemos enseñado en estas noches, eres responsable de tu salvación. Lo que pase contigo ya no tiene nada que ver ni conmigo ni con la iglesia. Lo que pase contigo a partir de hoy es tu responsabilidad. Que el Señor te bendiga y que el Señor te ayude a tomar la mejor decisión. Mañana estaré listo para ver tu nuevo nacimiento. Levantémonos y cantemos con gozo. Ven y volvamos a Jehová. Nuestros ojos, queremos ver tu luz. Toma nuestros sueños, pero haz tu voluntad. Prepáranos para servir y poder así compartir el anhelo de eternidad. Junto a ti, Dios y Salvador. Venid y volvamos a Jehová, la luz de su gloria será. Despierta, iglesia, y cumple la misión. La clave es comenzar, buscar, obedecer y confiar. Maravilloso día ya vendrá. Ojos, queremos ver tu luz. Toma nuestros sueños, pero haz tu voluntad. Prepáranos para servir y poder así compartir el anhelo de eternidad. Junto a ti, Dios y Salvador. Volvamos a Jehová, la luz de su gloria será. Despierta, iglesia, y cumple la misión. La clave es comenzar, buscar, obedecer
vendrá. Maravilloso día ya vendrá. Venid y volvamos a adorar, la luz de su gloria será. Despierta, iglesia, y cumple la misión. La clave es comenzar, buscar, obedecer y confiar. Maravilloso día ya vendrá. Maravilloso día ya vendrá. Venid y volvamos a Jehová. Querido Padre, gracias, Señor, por la enseñanza en esta noche. Ha quedado muy claro para nosotros, Señor. Tú eres claro a través de tu palabra. Pido por tus hijos que están aquí presentes y que aún no han tomado la decisión, no se han bautizado por inmersión, que es el bautismo bíblico. Que tú les permitas, Señor, hoy mismo decidir para que mañana, el sábado, estén descendiendo las aguas del bautismo y nazcan para una vida nueva en Cristo Jesús. Aquellos que tienen que bautizarse de nuevo, Señor, porque saben que han fallado y que lo necesitan, que también puedan sellar su pacto contigo antes de terminar esta semana, Señor, para que puedas ayudarles a seguir el camino de manera firme hacia la patria celestial. Y a cada uno de nosotros, danos tu bendición y tu Santo Espíritu. Acompáñanos al regresar a casa, Señor, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Una feliz noche. Nos vemos mañana, 6:45, en este lugar. Que el Señor les bendiga.